surgimiento del coronavirus en nuestra vida normal como sociedad, se empezaron a cuestionar estudios como las ciencias sociales y también instituciones que se encargan de mantener con cuidado la realidad, digamos, de la sociedad, de si en verdad estaban preparadas o estuvieron o no planearon estar preparadas para que en algún momento llegara a nuestra realidad una eventualidad como esta, como la que estamos viviendo actualmente, o situaciones excepcionales de crisis que nadie se esperaba y la que todos básicamente tuvieron que improvisar, porque muchos, por ejemplo en mi caso, nunca había habido un tema que era algo de una pandemia. Hay personas a las que ya le han vivido y tienen experiencia, pero el mundo jamás pensó que esto podría volverse a presentar. Por otro lado, debemos hablar de la elasticidad social. Y es que ciertamente con el nacimiento de la pandemia, muchos han pensado que en realidad la sociedad, a diferencia de avanzar como lo venía haciendo antes del surgimiento de la pandemia, empezó a retroceder y está volviendo años al pasado, de forma primitiva. Pero en realidad no es así. Muchos piensan que con la pandemia, a pesar de que estamos encerrados o de que tenemos muchas restricciones para hacer cosas socialmente o en comunidad, que ya no se pueden hacer cosas, pero nada más alejada de la realidad, porque en realidad en nuestra casa podemos pasar tiempo con la familia, leer un libro, pasar más tiempo con los niños, en el caso de la gente que tenga hijos, prescindir de vicios que muchas veces estaban en la calle, como salir a tomar o salir a hacer muchas cosas, salir a gastar plata en centros comerciales, de plata que muchas veces no tenemos, o sea, obtener muchas cosas que nos hacen crecer como personas, de las cuales no nos estábamos dando cuenta cuando no teníamos este problema que se nos estaba presentando. Entonces hay muchas cosas que van llegando como alternativas a las vidas de las personas, y de esta forma también ayuda a saltear o saltarse de alguna forma las crisis que nos está haciendo vivir la pandemia. Y además de eso, la pandemia ha ayudado claramente a evitar crisis y desastres ambientales, como lo son la contaminación, los colapsos financieros en muchos casos, que pues no preveíamos o no veíamos cómo arreglar. Como lo sabemos, el virus constantemente ha creado como un bichito en la cabeza de las personas, de que a donde salgamos puede estar, a donde vayamos puede haber inseguridad. Y es cierto, pero en realidad hoy en día se cuenta con muchos medios y recursos para poder llegar a minimizarla hasta cierto punto. Ya sea, como no lo dice el texto, la atención médica, las pólizas de seguro en casos de fallecimiento, que pues ojalá no sea así para nadie quien esté viendo este video, compañías de seguridad, terapias, si se está uno mucho tiempo quieto, psicología para las personas que les afectó psicológicamente el estar encerrados, que en realidad es un fenómeno que está golpeando bastante fuerte en diferentes lugares del mundo. Y pues sabemos que la pandemia no es ciega, por decirlo, a todos nos va a afectar, seamos ricos, seamos pobres, sean unos con mejores puestos que otros, sean unos mandatarios o otros población normal. Pero en realidad lo que debería llevar a lo que nos debería llegar es que como humanidad nos lleguemos a integrar por fin, lleguemos a lograr una unificación, cosa que rara vez se da. Y para que todos salgamos de esto, debemos todos estar vacunados. Hay países que no tienen los recursos para que llegue así de forma rápida, pero precisamente ahí viene de que nos tenemos que unir. Si todos queremos salir, todos tenemos que acabar con esto. Y pues de alguna forma crea como una conciencia común en todo el planeta para que pues se pueda arreglar todo. Algo muy importante de lo que mencionaba mi compañero Juan anteriormente es el hecho de la solidaridad entre países y la forma adecuada de llevar a cabo acciones en contra de las consecuencias de la pandemia. Y eso es de los que se nos habla en otra de las partes del libro, y es del estudio, perdón, y es que los fines no justifican los medios.
Con esto hace referencia al hecho de que no porque haya una pandemia y sea necesario el hecho de una cuarentena, se violen y se restrinjan las libertades de las personas a partir de ese hecho. Como por ejemplo China, para prevenir la cantidad de contagios que habían en su país, utilizaron la estrategia de cuarentenas obligatorias. Pero recordemos que China no es un país democrático. Entonces China, al no ser un país democrático, puede que sí, sus métodos hayan funcionado, pero no es la forma más adecuada. Y ese método de prevención contra el coronavirus no se puede implementar de una forma tan efectiva en países democráticos porque pues se deben respetar nuestras libertades. Un ejemplo de esto lo podemos ver actualmente con la crisis económica y sanitaria que tiene el país, como por ejemplo con las marchas en contra de la reforma tributaria. Eh, el ideal de las personas es salir a marchar y están en todo su derecho, están en toda su libertad, pero aún así es necesario un distanciamiento social para evitar los contagios del COVID-19 y la solución que tomó, que igual de todas formas no sirvió, la solución que tomó el país fue lanzar un fallo de el secretariado de Cundinamarca, creo, diciendo el día anterior, el 27 de abril, diciendo no, está este papel y dice que no pueden salir a marchar, pero esto no es viable porque no es una solución democrática y recordemos que Colombia es un país democrático, entonces no se pueden buscar soluciones de esa forma. La mejor forma es buscar soluciones desde las comunidades, desde el poder social y comunitario que tienen las personas, ya que esto permitirá que no siga habiendo contagios, pero de todas formas con una educación cívica orientada a la solidaridad, a la cooperación y al hecho de reunirnos todos como un país, que también era lo que mencionaba mi compañero anteriormente, unirnos globalmente, pero para poder unirnos globalmente primero hay que unirnos socialmente. Otra de las cosas que menciona también el texto es el tema de las responsabilidades en el apartado de la guerra de la que se hace la paz. Los medios de comunicación principalmente estadounidenses, tildaron el virus como un virus chino y esto es una falta de responsabilidad social muy grande porque la OMS no ha determinado aún cuál ha sido el origen del virus y además esto puede llegar a generar discriminación, xenofobia y estigmas sociales, como por ejemplo lo que también pasó en Estados Unidos y es asocian a las personas con aspecto asiático al COVID-19 y por eso las empezaron a aislar al principio de la pandemia a nivel social. Esto va muchísimo más allá del coronavirus. No es posible tomar la decisión de a quién echarle la culpa nada más porque se cree que llegó de allá. Entonces el punto no es buscar culpables, sino buscar soluciones. Eso también es lo que plantea el texto. Nos habla de no es buscar un vencedor y un vencido, sino es un trabajo mancomunado entre todos los países para lograr que esta crisis sanitaria y social pues termine de la mejor forma posible. Otra cosa de la que también nos habla el texto, hablando de crisis sociales, es el cómo ya cada país en cada parte del mundo traía problemas sociales anteriores a la pandemia y con estos problemas sucedieron dos cosas. Se invisibilizaron, ya que toda la atención estaba centrada en la crisis sanitaria y se empeoraron. Una de estas muestras pues también nos habla de las crisis de los migrantes en Estados Unidos, en las fronteras con México. Siempre ha habido problemas de migrantes en la frontera con México en Estados Unidos, pero ahora se ven muchísimo más invisibilizados y aparte tienen una crisis sanitaria proveniente del COVID-19. Entonces es como todo esto no es de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Hay que
reivindicarse a nivel social, y eso es una oportunidad que nos da la pandemia. La pandemia nos da la oportunidad de surgir nuevamente, de construir todo lo que nosotros entendemos como sociedad para mejorarlo, y no pensar que si echamos culpas o solo centramos nuestra atención en un determinado punto específico de la pandemia, entonces el resto de los problemas el resto de los problemas desaparecen, porque no, el resto de los problemas no van a desaparecer con la crisis sanitaria del COVID-19, sino que hay que pensar en un futuro y hay que pensar en el hecho de que con o sin pandemia ya teníamos problemas, y esta es una oportunidad de erradicar la crisis de COVID-19 y al mismo tiempo darle solución a las crisis anteriores que ya se venían manifestando en cada uno de los países. Y ya, eso es básicamente todo lo que nos hablaba el texto. A continuación dejaré nuestra pieza gráfica y probablemente la infografía que también realizamos. Y ya, eso es todo. Gracias.